A ver, ¿hasta qué punto un nombre puede definir el futuro de un país entero? Parece una pregunta sencilla, pero en Bolivia, es el centro de un debate enorme. Hoy vamos a desgranar el análisis de un autor que se mete de lleno en esta cuestión, en la lucha por la identidad nacional boliviana. Y aquí está el meollo de la cuestión: ¿república o Estado plurinacional? Ojo, que esto no es solo cambiar una palabra en la Constitución, para nada. Estamos hablando de dos proyectos de país completamente opuestos. Es un choque de trenes sobre lo que significa ser boliviano en el siglo XXI. Claro, y aquí es donde el autor pone las cartas sobre la mesa. Su argumento principal es que recuperar el nombre de República de Bolivia no es una especie de nostalgia, no es mirar hacia atrás, todo lo contrario. Lo plantea como una oportunidad de oro para, digamos, resetear el pacto democrático y construir un Estado moderno que de verdad incluya a todos. Vale, pero para llegar a entender por qué se propone esto, tenemos que rebobinar un poco. Vamos a viajar al 2009. Fue el año en que nació el Estado plurinacional. Sonaba muy bien, era una promesa enorme. Pero, ¿qué pasó en la realidad? ¿Qué nos dice este análisis sobre cómo funcionó el experimento? A ver, sobre el papel, la idea era brillante. Reconocer por fin la increíble diversidad de Bolivia, 37 idiomas oficiales nada menos, y ampliar, claro, los derechos de los pueblos indígenas. La intención era buenísima. El problema, según el autor, es que se creó un abismo gigantesco entre lo que ponía la ley y lo que el Estado podía de verdad llevar a la práctica. Y claro, cuando las promesas no se cumplen, pues lo que queda es frustración y mucho resentimiento. Es que de hecho, el análisis va más allá. Sostiene que la forma en que se implementó este modelo en la práctica acabó creando tres focos de conflicto, tres factores que, lejos de unir, lo que hicieron fue echar más leña al fuego de la polarización. El primer gran problema, como decíamos, es esa brecha entre el símbolo y la realidad. A ver si me explico. Los derechos en la Constitución crecían y crecían, pero el Estado no daba abasto para hacerlo realidad. La gente esperaba mejoras tangibles en su día a día, y esas mejoras no llegaban. El resultado fue, pues, un cabreo monumental por dos lados. Por un lado, las comunidades que se sentían engañadas, y por otro, el resto de la sociedad que veía el sistema como un pozo sin fondo, totalmente ineficaz. Luego está el segundo factor, que es la fractura territorial. Bolivia siempre ha tenido una división muy marcada entre el este y el oeste, la media luna y el altiplano. Bueno, pues lejos de solucionarse, esa brecha se hizo todavía más grande. Las peticiones de autonomía, sobre todo desde la potente región de Santa Cruz, se convirtieron en un arma política y de repente la lucha por los recursos, por quién controla qué, se volvió, una olla a presión casi imposible de manejar. Y vamos con el tercer problema, que es muy delicado: el uso de la identidad como herramienta política. El análisis apunta a que la identidad cultural se empezó a usar para premiar lealtades. Si eres de los míos, te toca. ¿Qué pasa cuando el Estado reparte beneficios así, a dedo? Pues que la gente deja de confiar en las instituciones. Se rompe el juego limpio. Y en vez de dialogar, lo que tienes es un todos contra todos. Muy bien, hemos hablado de problemas, de fracturas, todo un poco teórico, ¿no? Pues ahora vamos a ver cómo todo esto explotó. Y explotó de la forma más visible posible, en unas elecciones. Lo que pasó en los comicios de 2025 no fue una sorpresa, fue un auténtico tsunami político. Mirad estos resultados. Rodrigo Paz, primero con un 32%. Vale. Jorge Quiroga, segundo. Samuel Doria Medina. Pero fijaos en esto. Casi un 20% de voto nulo. ¿Es una barbaridad? Y luego mirad al candidato del MAS, el partido que había gobernado durante años, un 3%. Un 3%. Es que es un desplome histórico, un batacazo en toda regla. El panorama que queda es un rompecabezas totalmente fragmentado, pero la pieza más importante, la que lo explica todo, es ese 19% de voto nulo. Hay que entender bien esto. No es gente que se quedó en casa, no. Es gente que fue a votar para decir: ninguno de vosotros me representa. Es un grito de protesta en toda regla, de casi 1 de cada 5 personas. Entonces, ¿de dónde sale tantísimo voto nulo? La explicación, según el análisis, está en la guerra interna del MAS. El antiguo líder, Evo Morales, pidió explícitamente el voto nulo, y su mensaje caló, y vaya si caló, sobre todo donde más dolía, en sus antiguos feudos, en las zonas rurales e indígenas. Para el autor, esto es más que una anécdota, es la prueba del algodón de una desilusión tremenda, no solo con un partido, sino con la política en general. Vale, el panorama es desolador. Fragmentación, descontento, un sistema que no funciona. ¿Y ahora qué? Bueno, lo interesante de este análisis es que no se queda solo en la crítica. También se atreve a proponer un camino de salida, una especie de gran acuerdo nacional. Y esta propuesta se basa en 4 patas, 4 pilares que se necesitan unos a otros. Primero,
instituciones independientes de verdad, con contrapesos reales. Para que funcionen necesitas lo segundo, una administración pública profesional, de carrera, para acabar con el amiguismo. Con eso puedes tener lo tercero, una democracia donde la gente participe de verdad, con presupuestos participativos, asambleas, y para que todo esto se sostenga a largo plazo, el cuarto pilar, que la educación en valores democráticos sea una prioridad absoluta para el país. Y ojo, que esto es clave, y el autor lo repite una y otra vez. La idea no es tirar a la basura todo lo que se ha avanzado en reconocer la diversidad para nada. Se trata de construir sobre esa base, coger lo bueno y usarlo para levantar un Estado que funcione, que sea eficiente y que la inclusión sea algo real, del día a día, no solo una palabra bonita en un documento oficial. Y esta cita de Carlos Ibáñez Meyer lo clava. Resume la idea a la perfección. La apuesta final es que para tener una sociedad unida de verdad, con toda su riqueza y su diversidad, lo que necesitas es una república que sea igualitaria para todos, plural y eficiente, que funcione. Así que volvemos al principio, a la pregunta con la que empezamos todo esto. ¿Puede un nombre cambiarlo todo? ¿Puede un símbolo o una palabra ser suficiente para encender la mecha de un cambio tan profundo? Es una pregunta que queda en el aire y cuya respuesta al final solo se escribirá en las páginas del futuro de Bolivia.